Le invito a que podamos orar al Señor. Amén. Padre bueno, queremos darte gracias por este tiempo que nos da de poder estar acá arriba, de poder estar acá delante de ti, a mí acá arriba. Gracias, de verdad que es un privilegio, Dios mío, a mí como hijo, el que me consideres y me permitas estar acá. Gracias por traer también a mis hermanos en esta tarde-noche. Y oro, Señor amado, para invitarte, Espíritu Santo, invitarte a ti. De verdad que entiendo que no es con ejército, no es con mis fuerzas, sino contigo, Espíritu Santo, que todo esto, Señor amado, va a poder tener un fin de bendición para cada uno de nosotros. Usa mis labios, usa mi vida, dame claridad, lucidez, Señor amado, para poder hablar. Quita todo nervio, Señor amado, que pueda haber en mi vida, Señor, en mi cuerpo físico. Sujeto todo a ti, Señor, y desde ya abrimos los oídos, Señor, para oír tu palabra y para oír lo que el Espíritu Santo tiene que decirnos hoy día. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Me quiero tomar, y en realidad me tomé, no es que quiera, me tomé. El día domingo, mientras el pastor estaba predicando, generalmente yo tomo apunte con mi teléfono, ¿cierto? Las predicaciones del pastor. Las tengo prácticamente todas apuntadas ahí desde que llegamos acá. Y el día domingo, mientras él estaba predicando y estaba compartiendo la palabra y estaba hablando acerca de la palabra, ¿cierto? Del alma, del espíritu, ¿cierto? Que nos estaba ministrando el Señor. Él tocó, y tocó de manera muy como superficial, como la pasadita, de la estrategia del enemigo. ¿Ya? Y al hablar de la estrategia del enemigo utilizó el pasaje de Daniel capítulo 1, versículo 4. Yo le voy a pedir que si tiene su Biblia allí, que la pueda abrir, lo pueda apuntar. Daniel capítulo 1, versículo 4. Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer y enseñados en toda sabiduría, y sabios en ciencia, y de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey. Y que les enseñase la letra y la lengua de los caldeos. Entonces el pastor, mientras ministraba el domingo, destacó dentro de este texto la última parte, ¿cierto?, que hablaba y que decía la lengua de los caldeos. Hermano, para mí fue como ¡fua! Se me abrió de verdad que un entendimiento de algo que no había comprendido antes. Ya el Señor me empezó a ministrar desde ese momento. De verdad que no, estaba tratando de pensar en un título para el sermón porque no había pensado en nada, pero creo que lo que el Señor quiere hacer con nosotros es, y el título del sermón va a ser esta tarde, es desarraigando el lenguaje de Babilonia. Desarraigando el lenguaje de Babilonia. Y para entrar un poquito en contexto en este pasaje, amados hermanos, nos encontramos con el libro de Daniel, ¿cierto? Se ubica históricamente cuando el pueblo de Israel, el pueblo de Israel había pecado contra el Señor, se había rebelado contra el Señor, y a causa de su rebelión contra el Señor y las prácticas idolátricas, ¿cierto?, en la nación, fueron invadidos por el imperio babilónico, que era uno de los 4 imperios poderosos que iban a existir en la antigüedad, ¿ya? Y que este imperio tenía la práctica de poder no solo sitiar una ciudad, cortar los suministros, cortar los accesos, ¿cierto?, de la ciudad, sino también llevar cautiva a la gente de las ciudades, ¿cierto?, al imperio babilónico, que estaba aproximadamente a 800 kilómetros de distancia de Jerusalén. Resulta que en este proceso, ¿cierto?, dentro de las prácticas que los babilonios tenían, era sacar lo mejor de lo mejor que tenía una nación, ¿ya? La gente que en realidad estaba visualizada para ser líderes de una nación, para ser los gobernantes futuros, eran arrancados, ¿cierto?, de la nación y eran llevados, deportados o cautivos a una nación extranjera, ¿cierto?, para allí ser entrenados y ser capacitados, para que se conviertan en siervos fieles del rey, ¿cierto?, que de alguna manera les conquistó. Entonces nos encontramos con que este pasaje, ¿cierto?, del libro de Daniel nos dice que el rey de Babilonia, dentro de las características de los jóvenes que él requería, ¿cierto?, dentro de las condiciones que este rey buscaba, era que estaba buscando muchachos que no tuviesen tacha alguna, está hablando de que sin ningún defecto, sin ningún tipo de defecto en su cuerpo físico, ¿ya?, que fueran perfectos en ese sentido, de buen parecer, de buena apariencia, porque iban a estar, recuerde, delante de la corte del rey, iban a servir allí.
que estuviesen enseñados en toda sabiduría, que fuese gente inteligente, ¿cierto? Gente sabia, gente con entendimiento y gente idónea para estar delante del palacio del rey. Por lo tanto, estaba escogiendo el rey bajo las características que este rey de Babilonia estaba escogiendo, estaba buscando la creme de la creme en realidad, lo mejor que tuviese Israel, para poder venir a servir al palacio de Babilonia, la corte real. Entonces nos encontramos con que el imperio babilónico, dentro de las prácticas que tenía, era subyugar a las naciones. ¿Ya? Los que iban a quedar en Israel iban a ser la gente, los aldeanos, los campesinos, la gente más pobre, ¿cierto? Iban a quedar en la ciudad, ellos iban a quedar pastoreando, sembrando el trigo, cultivando, iban a estar constantemente pagando tributo de alguna forma a Babilonia. Pero Babilonia de alguna manera los había conquistado. Pero la gente que salía de Israel, ¿ya? El propósito de estos conquistadores era que ellos no volvieran a su nación, sino que se convirtieran en siervos fieles, en súbditos fieles para el rey de Babilonia, que en este caso era Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia en ese tiempo. Entonces, dentro de las prácticas, amados hermanos, que nos encontramos nosotros en este libro de Daniel y de las herramientas que utilizaba Babilonia para poder reeducar a los jóvenes, ¿cierto?, que venían de Israel, porque eran israelitas, tenían una mentalidad israelita, judía, tenían un lenguaje judío, tenían costumbres judías, tenían una adoración a un Dios, ¿cierto?, que era el único Dios verdadero, monoteísta, y eran trasladados, ¿cierto?, a un reino politeísta donde había muchos dioses, donde la cultura era completamente diferente a la cultura judía, donde habían prácticas que eran completamente paganas, ¿cierto? Y iba a haber un choque cultural allí, ¿ya? Un choque cultural que iba a ser bastante fuerte en realidad para los israelitas y para estos jóvenes, que eran principalmente jóvenes los que eran deportados allá. Entonces el versículo 4 lo volvemos a leer y dice: muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñaban toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey. Y que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Primero el rey está exigiendo un perfil de excelencia de la persona, ya que fuese una persona apta para estar físicamente, sin tacha, sin defectos, sin ningún tipo de imperfección. Segundo, tenían que ser educados en toda la lengua, en todas las letras, en todo el conocimiento de los caldeos. Tenía que ser gente que tenía que tener la capacidad para ser instruidos, ¿ya? Iban a ser formados. Era uno de los métodos de asimilación de la cultura. Introducirlos en la cultura, enseñarles la cultura, que conocieran todo con respecto a letras, ¿cierto? Con respecto a conocimientos ocultos, a la astrología que se practicaba también en esa nación. Y este proceso de educación iba a durar aproximadamente 3 años, ¿ya? Porque dice un poquito más abajo en el versículo 5, y les señaló el rey la ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. O sea que en realidad no era una enseñanza simple, ¿cierto?, que iba a ser por un par de semanas, sino que iba a ser un tiempo intenso de aprendizaje, de enseñanza en todas las artes y todos los conocimientos que tenían los babilonios. Dentro de estos jóvenes, ¿cierto?, nos encontramos que estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, versículo 6, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. A Daniel puso Belsasar, a Ananías puso Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y estos 4 jóvenes, ¿cierto?, junto con otros más, tenían que ser instruidos y preparados. Ya tenían que ser enseñados, por lo tanto no tenía que ser cualquier persona. Y en realidad la exigencia aquí de las características de la persona no era que las puso el Señor, la puso un rey pagano. El rey pagano de Babilonia estaba exigiendo que la gente cumpliera con ciertas características. No podían presentarse delante de la corte del rey si no cumplían con los requisitos que el rey estaba exigiendo. Diferentes delante del Señor, porque el Señor escoge a lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, ¿cierto? Lo que no era para que sea. Pero nos encontramos con un tremendo desafío cultural aquí, porque era una cultura completamente distinta, hermano.
Cuando uno sale, cuando ha salido de Chile, de pronto aquí cerca, a veces tiene choque transcultural que se llama, con prácticas, ¿cierto?, culturales que otras naciones tienen que son diferentes a las nuestras. Y que a uno le chocan un poquito porque son muy distintas las cosas que nosotros hacemos. Imagínense si cuando nosotros nos casamos, de pronto encontramos que, no sé, la esposa hace las cosas diferentes o cocina diferente a como cocina la mamá, ¿cierto?, de uno. Y como que un poquito como que, oye, pero es que mi mamá no lo hace así. ¿Me entiendes? Y tenemos como ciertos conflictos. Imagínense cuando es una cultura completamente distinta. Cuando se encuentra con imágenes idolátricas, ¿cierto?, dentro de una ciudad, cuando las prácticas que la nación tiene son completamente distintas a las suyas. Cuando en relación a la forma de vida es un giro completo, ¿cierto?, diferente a la vida que usted tiene. Pero no solamente es eso, es también que no solamente la educación es diferente, ¿cierto?, el conocimiento es diferente, la alimentación es distinta, sino que también la lengua es diferente. La lengua es distinta. Y de verdad que esto a mí me llamó la atención porque mientras nuestro pastor predicaba, amados hermanos, y estaba hablando acerca de la palabra en realidad ese día, de que la espada, cierto modo, es poderosa, cierto, la palabra del Señor. Y mientras yo meditaba en eso, de hablar la palabra, cierto, hablar la palabra del Señor, me quedé pensando en la lengua, en el lenguaje. Y, y por ejemplo, para que usted más o menos entienda, adoptar la lengua de una comunidad significa aprender e integrar y usar el idioma de un grupo humano específico para comunicarse, asimilando así su cultura, su forma de pensar, ¿cierto?, y sus costumbres. En realidad lo que quería el rey de Babilonia era borrar todo vestigio, ¿cierto?, de la condición o del pensamiento que un judío podía tener. O sea, vamos a tratar de reeducarlo, lo vamos a resetear, lo vamos a hacer de cero, lo vamos a volver a educar, lo vamos a volver a enseñar, le vamos a dar una cosmovisión diferente, ¿ya? Pero ya no va a ser la cosmovisión judía, ¿cierto?, que ellos tenían, sino que va a ser una cosmovisión babilónica, pecaminosa, ¿cierto?, como ellos tenían, idolátrica, con todas las prácticas, las costumbres que ellos tenían. Por lo tanto, no era cualquier cosa aprender la lengua de los babilonios. Era de alguna forma decir, a través de esto va a comenzar a ser borrada mi lengua, ¿cierto?, porque no la voy a poder practicar. Porque no era que Daniel estaba junto o iba a pasar la mayor parte del tiempo junto con sus amigos, él iba a tener que hablar el idioma acadio, ¿cierto? Acadio que practicaban los babilónicos, ¿cierto? Sino que iba a ser la lengua que ellos tenían. Por lo tanto, iba a encontrarse con este choque transcultural, que era sacarlo, arrancarlo 800 kilómetros de distancia, ¿cierto?, fuera de las comodidades que él tenía en Israel, ¿cierto?, y encontrarse con un contexto completamente diferente al de él. A uno que ha salido, ¿cierto?, que el Señor nos ha permitido salir a otros lugares, de verdad que hay cosas que chocan, que son bien, bien difíciles de pronto asimilar. Desde las costumbres en cuanto a la alimentación, a las formas de pronto de los cultos, los servicios. Cuando uno sale a otra parte, los servicios no son como acá. Usted sale a otra parte, sale a otra nación y los servicios no son como lo hacemos nosotros. Son completamente distintos y hasta eso provoca un choque transcultural. El lenguaje, las formas de hablar, las costumbres que otros tienen. El encontrarse de repente por la calle, en el caso que nosotros no vimos en México, en su momento, encontrar con altares a la muerte y ver que tenían allí ofrendas de alimentos, ¿cierto? Y velas y cosas por el estilo, era chocante, hermano. Porque uno dice, esto no pasa en mi país, esto es algo que nosotros no vemos comúnmente. Y pensaba, mientras pensaba y estudiaba esto acerca de los babilonios, pensaba, por ejemplo, en India, que tiene aproximadamente 3 millones de dioses. Todo es Dios, todo es una deidad para ellos. Y usted se encuentra con ofrendas, ¿cierto?, para estos dioses en todas partes. Y hay templos, ¿cierto?, de adoración al dios ratón y hay ratones por todas partes. Y viajan los trenes, ¿cierto?, y los ratones se meten por entre los pasajeros, pero no les puede hacer nada. La gente se muere de hambre y sin embargo no pueden matar las vacas porque son una deidad. Entonces imagínense para un misionero que viaja a otra nación, si no hay preparación, si no es formado, si no es instruido antes de ir, el choque transcultural puede ser tan fuerte, amados hermanos, que muchos terminan volviendo. Pero estos jóvenes israelitas se fueron sin preparación para allá. Nadie los preparó, los arrancaron de raíces y se los llevaron a Babilonia.
Y comenzaron a ser educados, comenzaron a ser moldeados, comenzaron a ser enseñados. No solamente la educación de los caldeos, hermano. No solamente era enseñarle las letras, la ciencia. No solamente era aprender la lengua. También era la alimentación. Y que no era que uno piensa, que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey y pensó que era solamente carne lo que iba a comer en el palacio. La más alta cocina, hermano. Los mejores manjares del mundo conocido de la época estaban en Babilonia. Probablemente muchos de los productos que los babilonios comían, ¿cierto?, eran productos que los judíos no podían comer porque eran productos impuros o considerados inmundos. Pero no era que se encontraron, ¿cierto?, con un pedazo de carne y que ellos podían decirle al pedazo de carne, no quiero comer de esto, sino que era la mejor comida porque también la alimentación era un método de asimilación de la cultura. Si ellos lograban aceptar la alimentación, ¿cierto?, iban a poder asimilar la cultura de mejor forma porque se iban a enamorar de alguna forma de la cultura. Por lo tanto, por eso era parte de la orden, era parte de lo que este rey como método, ¿cierto?, de asimilación tenía. No solamente enseñarle las letras, tenía que ver con aprender la lengua y tenía que ver con la alimentación. Y ellos se encuentran con todo esto de golpe, hermano. De golpe y de pronto trato de entender, de meterme allí en la historia, de meterme entre líneas, de poder imaginar la situación que ellos vivieron. Y no era fácil. Porque aprender un lenguaje, una lengua diferente a la nuestra, significa tener que poder también recibir la forma de pensar que ellos tienen. Porque de acuerdo a lo que tú hablas es lo que piensas. Los sistemas de creencia que los babilonios tenían, ¿cierto?, eran manifestados a través de su forma de hablar. La lengua habla acerca, o tu idioma está hablando acerca de lo que tú crees, los sistemas de creencia que tú abrazaste. La cultura habla acerca de identidad, cuál es la identidad que está en tu vida, en tu corazón. Por lo tanto, no era fácil para ellos enfrentarse, ¿cierto?, a este desafío, que era un desafío tremendamente grande. Y este era el primer gran desafío que ellos enfrentaban, pasar por todo este proceso de adoctrinamiento de alguna manera. Y cuando me pongo a analizar y me pongo a estudiar acerca de Babilonia, amados hermanos, Babilonia viene de Babel, ¿cierto? Conocemos la historia de la Torre de Babel, allí en Génesis capítulo 11 aparece la historia, donde se reúnen los hombres, ¿cierto?, para elevar una torre, ¿cierto?, un gran imperio que llega hasta el cielo. En realidad, la Torre de Babel grafica el egocentrismo, el hombre que se levanta como deidad y quiere tomar el lugar del Señor. Es como una imagen del humanismo, hermano, que se alza, que se levanta como un Dios. Y vamos a darnos cuenta que Babilonia y Nabucodonosor es un ejemplo o es un tipo, ¿cierto?, de un Dios hombre o de un Dios de un hombre que se cree Dios, que se alza como una imagen divina, ¿cierto?, como una figura divina, que en algún momento específico también construye una estatua y quien no adora esa estatua, ¿cierto?, va a sufrir las consecuencias. También lo encontramos en el libro de Daniel. Por lo tanto, Babilonia representa la confusión, porque fueron confundidas las lenguas allí, pero también representa la exaltación del yo, representa la exaltación del egocentrismo, del hombre como deidad, ¿ya?, donde el hombre desplaza a Dios, ¿cierto?, de la ecuación. El Señor no existe en realidad en Babilonia. Existe el hombre, ¿cierto?, su fuerza, su capacidad, su conocimiento, yo, siempre yo. Y de eso nos habla Babilonia. Imagínense esto, o sea, pensar en esto, pensar que Babilonia exalta al hombre como una deidad y el rey se creía Dios, ¿cierto? Y tenía que ser adorado como Dios. Y la gente estaba convencida de que de que su rey era Dios, ¿cierto? Era un Dios y por lo tanto lo adoraban. Lo que les enseñaban, ¿cierto?, se convirtió para ellos en un sistema de creencia y era lo que ellos hablaban, estaba en su lenguaje, estaba en su cultura, estaba inserto en ellos, estaba arraigado, era parte de su estilo de vida. Por lo tanto, cuando hablamos de Babilonia, estamos hablando de esto, de un sistema que levanta al hombre, ¿cierto?, como una deidad, como un Dios, ¿cierto? Y que también exalta de alguna forma la tiranía y pone al hombre en el centro.
A mí, hermano, esto me tuvo pensando el domingo después que terminó el culto. Pensaba acerca de esto porque justamente el pastor estaba hablando acerca de que nosotros teníamos que hablar la palabra porque la palabra era la espada, ¿cierto? La palabra era la espada, pero me parece, y por eso mi sermón hoy día no va a ser de verdad que no traigo nada organizado, nada preparado, simplemente voy a ministrar lo que el Señor me ha ido ministrando. Me encontré con que no estamos muy lejos, ¿cierto?, de que este sistema esté operando hoy día en la actualidad. Porque si miramos, ¿cierto?, si miramos alrededor, vemos un mundo que sacó al Señor de la ecuación, lo sacó al Señor del centro. El Salmo capítulo 2 dice, ¿por qué se amontonan las naciones, cierto? Y los pueblos piensan cosas vanas, ¿cierto? Se levantaron las naciones contra el Señor y se levantaron contra tu Cristo. Y dijeron, cortémonos las ligaduras, no tengamos nada que ver con el Señor. De alguna forma rebelándose las naciones contra el Señor. Y hoy día vemos, ¿cierto?, cómo el humanismo se ha levantado, se ha puesto al hombre como una deidad, al hombre en el centro, ¿cierto? Como el hombre es el que resuelve todos los problemas, prácticamente todo es por mi esfuerzo, todo es por mi capacidad, todo es por mi habilidad. Y el hombre está puesto allí en el centro, hermano. Vemos la educación hoy día, es una educación humanista, ¿cierto?, que pone al hombre en el centro. Es tu capacidad, es tu habilidad, tú eres el capitán de tu propia embarcación, ¿cierto? Por lo tanto, tú determinas tu destino. Y son pensamientos que hoy día están primando. Están primando y más de alguno, ¿cierto?, ha utilizado en su momento. Pero esta forma de asimilación o este método de asimilación o esta estrategia de las tinieblas, amados hermanos, en el tiempo de Daniel, es una estrategia que las tinieblas siguen utilizando en la actualidad. Las tinieblas siguen utilizando este método de asimilación, ¿cierto?, para que nosotros adoptemos la cultura, ¿cierto?, de este sistema caído, de este sistema antidios, de este sistema egoísta, egocentrista, hasta narcisista. Y el hombre está puesto en el centro. Y ya no es el Señor, ¿cierto?, el que está sentado en el trono, ¿cierto?, sino que es el hombre el que se levanta como Dios. Y queremos tomar el lugar del Señor. Y por lo tanto el hombre comienza a decir, bueno, es que esto ya no, es que ya, mira, los cristianos, esto antes era así, pero ahora no, porque los tiempos han cambiado, entonces las cosas tienen que cambiar. Y comenzamos a vivir un proceso de deconstrucción moral. Deconstrucción es que aquello que antes era bueno, ¿cierto?, hoy día ya no lo es tanto. Lo que antes era aceptable, hoy día no es tan aceptable. Lo que antes, ¿cierto?, defendíamos a brazo partido, hoy día podemos intercambiarlo, podemos ceder un poquito. Y Satanás sigue utilizando esta estrategia hoy día. Lo sigue utilizando porque sigue reeducando a la sociedad. Pensaba en nuestro sistema educativo, por ejemplo. Nuestros niños desde kinder hasta octavo básico van al colegio, ¿cierto? Después tenemos los 4 años de enseñanza media, después tenemos los 5 años de educación superior, más o menos estamos calculando unos 18 años aproximadamente de educación, desde la básica hasta que salen de la universidad. Bombardeados con información, sistemas de creencias, diferentes a los que nosotros tenemos, humanismo, líneas de pensamiento que son contrarias a la Escritura, relativismo. Todo es relativo, no hay verdades absolutas, todo es relativo, todo puede ser verdad de acuerdo a lo que a ti te parezca. Y nuestros hijos pasan por ese proceso educativo, pasan por ese proceso de formación, son enseñados, son educados allí. De pronto el profesor puede tener una línea de pensamiento, ¿cierto?, inclinada a algún partido político o una línea política, y se la va a transmitir a nuestros hijos. Y nos encontramos de pronto con que nuestro hijo se fue de la casa, ¿cierto?, a estudiar y volvió a la casa con pensamientos completamente contrarios a lo que nosotros le enseñamos. Pareciera que le lavaron el cerebro. Viene acá, le canta al Señor, alaba el nombre del Señor, ¿cierto? Se reúne con nosotros, pero piensa hoy día cosas que él antes defendía, hoy día parece que ya no las defiende. Parece que las permite. Parece que permite aquello que antes era pecado, ¿cierto? Hoy día no, es un poquito permisivo. ¿Por qué? Porque comenzó a ser formado, comenzó a ser reeducado. Y no solamente es el sistema educativo el que reeduca, también lo hace la televisión, también lo hacen las redes sociales, también lo hacen los amigos,
que nos reeducan. También es el sistema que constantemente nos está enviando información y nos está diciendo cuál es el lenguaje que nosotros tenemos que abrazar. Y por eso me causó tanto ruido esto del lenguaje, hermano, porque seguimos siendo bombardeados por un lenguaje completamente antidios, completamente antibíblico, anticristiano. Y de pronto no nos damos cuenta que aquello ha permeado nuestra vida. Y tenemos pensamientos que son completamente contrarios a la Escritura. Que cosas que antes no permitíamos, ¿cierto? Hoy día las permitimos. Hay un libro que se llama La tormenta que se avecina, de Albert Moller. Sí, Moller se llama él. Y él escribe acerca del cambio cultural. Ya escribe acerca de los cambios culturales y estuve investigando acerca de esto. Cuando una cultura, amados hermanos, cuando se quiere introducir un cambio cultural en una nación o en el planeta, ¿cierto? En el mundo, lo primero que se va a introducir va a ser un cambio en el lenguaje. Un cambio en el lenguaje. Voy a dar algunos ejemplos nomás, pero hay varios, pero el lenguaje inclusivo. Todes. Metámosle el cambio, ¿cierto? Cultural, metámosle el cambio en el lenguaje, empecemos a usarlo todo, ¿cierto? Nos alineamos los políticos, comenzamos a utilizarlo, para que aquello que hace 20 años no era permitido, hoy día sea permitido. Y comienzan a repetir tantas veces algo, que se pone el tema sobre la mesa y ya ha sido tan redundado, ha redundado tanto el tema en todas partes, ¿cierto? Que hoy día sí, ya, conversémoslo. Hablemos del tema. No se hablaba de aborto hace 20 años, hermano. Tan abiertamente como se hace ahora. Pero se colocó el tema en el tapete, ¿cierto? Y comenzó a hablarse el tema, ¿cierto? Y hoy día es prácticamente algo que se está legislando en todas partes del mundo. Feminismo. ¿En qué momento, perdón? En el pasado. Pero metamos una palabra que antes estaba, ¿cierto? Pero démosle otro significado. Empoderamiento. Empoderemos a la mujer. Empoderamiento. Y la palabra empieza a redundar, ¿cierto? Empieza a repetirse constantemente. Y hoy día nos encontramos con que esa palabra, ¿cierto? Sonando una y otra vez como la gotita, ¿cierto? Que cae, ha producido cambios culturales. La revolución de la mujer en los tiempos actuales. No necesito al hombre. Lenguaje de Babilonia. Un lenguaje, ¿cierto?, que transmite una forma de pensar y que trae un cambio cultural, que comienza a afectar. Y se comienza a repetir tantas veces algo que la sociedad al final termina aceptándolo. Y lo que es peor, la iglesia termina aceptándolo. Porque no sé si usted ha visto que hay lugares en donde iglesias, ¿cierto?, se ha permitido lo que nosotros antes entendíamos que el matrimonio era entre un hombre y una mujer. Hoy día, cuando se empezó a hablar primero de convivencia, empezaron primero con la convivencia, primero era el matrimonio, después la convivencia, se empezó como a mirar mal la convivencia, pero después se permitió. Y después el divorcio, que se practicaba ciertamente, pero se miraba como algo malo, ¿cierto? Después se masificó, se aceptó y hoy día es algo normal. Y nos encontramos con estos cambios culturales, ¿cierto?, que han venido producto del cambio en el lenguaje, en lo que comenzamos a hablar, lo que comenzamos a decir, lo que comenzamos a transmitir. Y teológicamente este pasaje, y esto lo tengo que escribir porque teológicamente este pasaje ilustra, ¿cierto?, el pasaje de Daniel y sus amigos, el conflicto perpetuo entre el reino de Dios y el sistema de este mundo caído, ¿ya? Babilonia representa el esfuerzo humano por edificar un imperio autónomo y que busca absorber los dones que Dios ha otorgado a la humanidad, la belleza, la inteligencia y el vigor, para utilizarlos para su propia glorificación. El mundo exige perfección, ¿cierto?, de los que le sirven según sus propios estándares y diseña sistemas de asimilación para reeducar a los creyentes intentando cambiar su lealtad y su cosmovisión. Eso en realidad es lo que las tinieblas buscan hacer, que nuestra cosmovisión cambie. ¿Qué es la cosmovisión? Es como yo veo el mundo bíblicamente, hermano. Eso es la cosmovisión. Cómo yo lo miro. Cómo lo miro de acuerdo a los principios bíblicos.
Pero no solamente es eso, no solamente es ser educados en el conocimiento, no solamente es aprender el lenguaje, no solamente es comer la comida que Babilonia come, sino que también es que nos cambia el nombre a este sistema y nos coloca una etiqueta que generalmente es una descalificación para cada uno de nosotros, que nos maldice, un nombre que trae maldición. Maldición a través de un evento, una situación que viviste, ¿cierto? Traumática, difícil, y se te coloca una tacha a través de un error que cometiste en el pasado, o sea que, no, ahí viene el drogadicto, ahí viene el alcohólico, ahí viene el divorciado, ahí viene el rechazado, ahí viene el huérfano. Y este sistema se encarga, ¿cierto?, en poder cada vez más repetírtelo una y otra vez, y es una y otra vez, y es una y otra vez, hasta que terminas aceptando lo que te está diciendo y ya no solamente lo crees, actúas conforme a lo que recibiste y vas a transmitir lo que recibiste. Vas a entregar lo mismo. Y cuando decimos que Satanás no juega a ser Satanás, no juega a ser diablo, amado hermano, es por esto. Porque él no busca jugar con nosotros. Por eso cuando nuestro pastor predica, cada vez que predica, nos exhorta al Señor a buscarlo, nos exhorta al Señor a permanecer fieles allí, no es porque uno quiera ser majadero y de pronto quiera molestar a los hermanos, es porque hay una batalla que es real. Y Satanás busca traer todo este cambio. Y miren más, es más, yo hablaba acerca de los hijos, hablaba acerca de los hijos de nuestros niños. Nuestros niños están creciendo, de pronto los padres no tienen idea de lo que los hijos ven en los celulares, no tienen idea de qué es lo que le enseñan en el colegio, de qué tipo o cómo es el profesor que lo está educando, qué tipo de pensamiento tiene, porque ni siquiera a las reuniones van. Entonces nos encontramos con que están siendo bombardeados nuestros niños con pensamientos, con un sistema de creencia, con líneas de pensamiento que son torcidas, ¿cierto? Con patrones de conducta que son completamente diferentes a lo que nosotros tenemos, pero pasan tanto tiempo en el colegio o pasan tantas horas en un dispositivo móvil que no tenemos control sobre ello. Y después llega la época en donde nos lamentamos de por qué mi hijo, ¿cierto?, se alejó del Señor. Si yo lo traje 2 horas a la iglesia, ¿cierto?, durante la semana. Pero cuando le entregas tus hijos a Nabucodonosor para que él los enseñe, no te sorprendas cuando se convierta mañana en un babilonio. Porque Satanás busca reeducar a nuestros hijos. Busca moldear, él busca transformar su forma de pensar. Y puede ser que a lo mejor tu hijo llegó de la universidad de vuelta, ¿cierto? Y viene bien, se tituló, llegó, logró, pasó. No tuvo grandes crisis, pero pon ojo. Tal vez hay sistemas de creencias que antes no tenía y que ahora los tiene. Tal vez hay conductas que antes no tenía y que ahora las tiene. Tal vez hay un lenguaje que antes no manejaba y que hoy día lo utiliza. Un lenguaje que está hablando acerca de la cultura, ¿cierto? O de este sistema, en realidad este sistema antidios. Y, y a mi hermano me pegaba tan fuerte esto de verdad estos días porque yo le decía al Señor, cuando mi pastor predica, las deja ahí, las deja como dando bote y como que hay que agarrarla, ¿no? Y pegarle la pata. Y yo justo en ese momento, hermano, vino el Espíritu del Señor y me trajo esto, acerca de esto. Y yo decía, ya, está bien, hay que hablar la palabra del Señor, hay que profetizarla, pero ¿qué pasa con los pensamientos, la línea de pensamiento, los sistemas de creencias que yo ya traigo, ¿cierto? Y que siguen moldeando mi conducta, que siguen estando allí. Que yo puedo hablar la palabra del Señor, ¿cierto? Puedo decir, la palabra del Señor dice tal cosa, pero fui moldeado de una forma diferente. Y sin darme cuenta, sigo respondiendo a cómo fui educado, a lo que yo recibí en el pasado. Por eso para mí el libro de Daniel, amado hermano, es un libro maravilloso, una infidencia en realidad. Yo cuando nace, antes que naciera nuestro hijo Daniel, el segundo, yo estaba estudiando el libro de Daniel. Me gusta mucho el libro de Daniel. Y lo estaba estudiando, y lo estaba meditando y todo. Y nosotros estábamos convencidos que iba a ser una niña, una niña. Entonces nos enteramos allí justo ese día que el Señor nos da un niño y todo. Y yo caminando a hacer mi trabajo, caminando como siempre, caminando para allá. Aprovecho para caminar, para conversar con el Señor, para orar y todo. Le pregunto yo al Espíritu Santo,
Yo sé que tiene sentido el humor, Señor, entonces ahora que es el niño y no niña, dame el nombre. Dame el nombre del hijo, ¿cierto? Que tú me has dado. Y el Espíritu Santo me dice, ya lo tienes. O sea que ya tenía el nombre, Daniel. Y me añade el Espíritu Santo y me dice, porque Daniel va a ser un hombre de convicciones firmes. Entonces cuando viene esto y viene lo del domingo, ¿cierto? La palabra del Señor y todo, y viene este tiempo, me doy cuenta que el Señor me está diciendo, está llamando a la iglesia a, necesitamos desarraigar el lenguaje de Babilonia, de este sistema antidios de nuestra vida, para poder ser gente, hijos del Señor, con convicciones firmes y fuertes, con raíces fuertes en Cristo, enraizados en la roca que es Cristo, con convicciones alineadas a la palabra del Señor. Porque no vamos a sostenernos en medio de la crisis que está viniendo sobre este mundo, hermanos, si no tenemos convicciones firmes en Cristo. Si nuestra cosmovisión no es completamente cristiana, ¿cierto? No vamos a poder mantenernos en pie. No nos vamos a poder sostener. Y Satanás sigue utilizando estos métodos de asimilación hoy día. Y él no se va a detener, él no va a parar, lo va a seguir haciendo con nuestros hijos en la universidad, en los colegios, lo va a hacer. Nos va a estar bombardeando constantemente a través de series de televisión, a través de las redes sociales, ¿cierto? A través de influencers lo va a hacer. Y va a comenzar a reeducarnos en cuanto a lo que pensamos y en cuanto a lo que creemos. ¿O acaso cree que de pronto las iglesias cristianas en algunas partes del mundo permitieron pastores con otra inclinación, ¿cierto? ¿Usted me entiende? Porque simplemente les nació. No tenían raíces firmes en Cristo. Y fueron bombardeados y aquello que no era permitido en un momento y que estaban tan convencidos que no era así, después dijeron, no, sí que a lo mejor puede ser así. En realidad a lo mejor el Señor le está poniendo mucho y a lo mejor tienen razón con lo que están diciendo, entonces permitamos que vengan y pastoreen la iglesia, ¿cierto? Vengamos y casémoslos también. Progresismo. Cristianos que se han vuelto progresistas. Cristianos en favor del aborto, cristianos en favor de las otras cosas. Cristianos en favor de la agenda. Cristianos que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y no nos llamó el Señor a levantar una agenda moral en la nación. Nos llamó a predicar la palabra de verdad. Y predicar la palabra de verdad de pronto va a provocar confrontación. Va a provocar conflicto. Va a provocar controversia. Y ustedes lo van a ver en el libro de Daniel y van a darse cuenta cómo pasa después con Daniel y con sus amigos. Permanecer en la verdad ciertamente va a traer controversias para nuestra vida. Pero la pregunta es, ¿con qué tipo de lenguaje nos vamos a llenar? Si el lenguaje del sistema mundo es cada día más antidios, pagano, inmoral, incrédulo, egocéntrico, narcisista, la iglesia debe ser cada día más bíblica y su manera de pensar y de hablar y de vivir y cada día ser más apegado a las Escrituras. Si el mundo es más pagano cada día, más corrupto cada día, nosotros tenemos que ser más santos cada día, más apegado a la palabra del Señor. Correr a las Escrituras, amados hermanos, con hambre. Por eso yo decía, el pastor me la dejó ahí para agarrar y compartir sobre esto, porque de verdad entiendo, hermano, que hay una urgencia del cielo hoy día para nosotros. Para decir, necesitamos desarraigar, despojarnos de nuestra vida, de nuestra forma de pensar, de todo aquello que nos viene del Señor. Si de pronto nos volvimos, ¿cierto?, machistas, o nos volvimos feministas, ¿cierto?, y de pronto cambiamos la verdad de Dios por la mentira y los principios de Dios, comenzamos a decir, no, es que a lo mejor no creo que el Señor sea tan así, porque el Señor, como es un Dios de amor, debe ser tolerante también el Señor. Entonces transmitimos el mismo lenguaje en nuestra relación con el Señor. Entonces, como el Señor es tolerante, el Señor permite cualquier cosa. Total, el Señor es amor. Y tergiversamos las Escrituras. Hacemos una mala exégesis de la Escritura. Exégesis es hablar lo que la Escritura dice que dice. Eisegesis, que es diferente, es tomar la Escritura como un pretexto para justificar una forma de pensar torcida que yo tengo. ¿Y cuántos hijos del Señor amado circulan por las redes sociales?
Circulan por eso, hermano, ten cuidado lo que ves. Cuídate de lo que estás mirando, por favor. Si me lo pregunta a mí, yo soy enemigo que los hermanos, de que los cristianos vean a otros predicadores que no sean su pastor. Porque uno no sabe qué línea de pensamiento tienen, no sabe en qué creen, no tienen el contexto completo de la predicación a veces. Y agarran lo que les gustó, pum, y lo traen para ellos y lo incorporan a su vida, ¿cierto? Y dicen, ya, esto es lo que me está hablando el Señor, entonces así voy a vivir. Y después nos encontramos con hermanos errados haciendo cosas que no corresponden y uno le pregunta, ¿y por qué está haciendo eso? Ah, no, es que yo vi a un predicador en tal parte, ¿cierto? Que decía que esto había que hacerlo así. Y no tenemos ningún cuidado, hermano. Ningún cuidado, ningún temor del Señor de ver dónde estamos poniendo el oído, a quién estamos escuchando, qué lenguaje estamos recibiendo. Las amistades, qué tipo de amistades, con quién nos estamos relacionando. ¿Qué está hablando la gente con la cual yo me relaciono? ¿Está alimentando feminismo en mi vida? ¿Está alimentando machismo en mi vida? ¿Está alimentando incredulidad? ¿Está alimentando progresismo en mi corazón? ¿O me está hablando de la verdad del Señor? ¿Me está hablando de santificación, de buscar al Señor con todo el corazón? Hasta en eso tenemos que cuidarnos, hermanos, porque Babilonia tiene sus instrumentos también, este sistema mundo, ¿cierto? Que es antidios. Tiene sus instrumentos y lo va a utilizar las tinieblas para poder moldearnos también a nosotros. Por eso nos encontramos con tantos influencers, ¿cierto? Que aparecen allí en las redes sociales y de repente, ¡boom! Miles de seguidores, millones de seguidores y a veces hablando puras cabezas de pescado, hermano. Nada que edifica, nada que bendice, pero pucha que atrae a nuestros niños. Y ellos los ven y los imitan. Y los imitan sus conductas. Y el papá, jajaja, mira lo que está haciendo el niño, qué lindo, qué bonito, y aplaudiendo ahí. Pero no nos damos cuenta, hermanos, que están siendo moldeados, están siendo reeducados. Se le está sembrando una cultura diferente, un rechazo al Señor. Los que somos papás tenemos una tremenda responsabilidad con nuestros hijos. Porque nuestros hijos son como saeta en las manos del valiente. Y una saeta en la mano del valiente, usted sabe que no es para tenerla guardada la flecha, ¿cierto? La flecha es para lanzarla. Pero la característica antigua, ¿cierto?, que tenían estos guerreros era que ellos mismos, ¿cierto?, preparaban la flecha. Ellos la preparaban y le colocaban a la flecha, ¿cierto?, en la parte posterior. Le colocaban su firma. Tenían la firma, ¿cierto?, del creador de la flecha. En este caso, los hijos tienen que tener la huella de sus padres. Porque los hijos son un reflejo de los padres. Y si yo tomo esa saeta, ¿cierto? Y no la entrené, no la preparé, no la capacité, ¿cierto? Le entregué una cultura, una cosmovisión completamente torcida y antidios, ¿cierto? En su vida y lo voy a lanzar, parece que esa flecha va a caer en cualquier parte menos donde debe llegar. El guerrero tenía la responsabilidad de preparar su flecha, el filo, el equilibrio perfecto entre la parte delantera y la parte trasera, para que alcanzara la altura y la distancia que él quería, ¿cierto?, que la flecha alcanzara. Así son nuestros hijos en nuestras manos. No podemos tomarlo a la ligera, ¿cierto?, y dándole la responsabilidad de la educación a otras personas cuando nos corresponde a nosotros hacerlo. Y con los profesores, ¿cierto?, acá en Cuna Profética, me da con decir a mi escuela dominical, porque se me cayó el carnet, hermano, y lo voy a recoger. Hemos entendido que necesitamos entrenar a los niños. Más que enseñarlos, hermano, entrenarlos para la vida. Entregarle herramientas. Enseñarle a tus hijos pensamiento crítico. Porque me llama muchísimo la atención que Daniel, a pesar de que eran jovencitos, amados hermanos, a pesar de todas las cosas que tuvieron que pasar, no se movieron de su posición. Una convicción tan firme, una determinación, una relación de pacto con el Señor tan intensa, ¿cierto? Tan firme que nada los sacó. Ni la comida, ni la lengua, ni las costumbres, ¿cierto? Ni el nombre que les cambiaron, los sacó de la posición en Cristo. Y wow, de verdad que le digo al Señor, necesitamos una generación de Danieles en esta Babilonia moderna que estamos viviendo hoy día. Gente con convicciones firmes en el Señor, gente con equilibrio, gente con seguridad, gente con una fe que nada los saque de allí. Que nada los saque de allí, gente entrenada, gente preparada, gente que ame al Señor con todo el corazón, gente que desde la casa se le puede enseñar las Escrituras, se le hable la palabra del Señor. Algunos pensamientos.
No puedes llamarte creyente si tu forma de hablar no refleja a aquel en quien tú dices creer. Y digo que Babilonia de pronto nos moldea porque el Señor nos está dando una promesa, ¿cierto?, de algo, una promesa específica, pero nuestro lenguaje es completamente contrario. El Señor me está hablando, ¿cierto?, de, no sé, alguna promesa específica del Señor es mi pastor y nada me faltará. Sin embargo, mi lenguaje, ¿cierto?, es de, ay, que de escasez, siempre de pobreza, siempre es como negativo, porque abrazamos lo que alguien nos enseñó. Es parte de un sistema de creencia, una línea de pensamiento. Y lo hemos abrazado y hay cosas tan prácticas, hermano, como por ejemplo decir, los hombres no lloran. Alguien nos dijo que los hombres no lloraban. Y creció una generación, ¿cierto?, creyendo que los hombres no lloraban y nos reprimimos, ¿cierto? Nos guardamos las emociones, no lloramos delante de nadie porque yo soy machito, ¿cierto? Yo no lloro. Porque llorar es debilidad. Llorar es debilidad, pero la Escritura dice que los que lloran van a ser consolados. Por lo tanto, el que no llora, ¿cierto?, está renunciando a ser consolado por el Señor. Está negando el consuelo, de poder recibir consuelo de parte del Señor y de parte de sus hermanos. Por lo tanto, tenemos un montón de sistemas de creencias errados, hermanos, en nuestra vida. Y necesitamos poder detenernos delante del Señor, ¿cierto? Ir a su presencia y pedirle al Espíritu Santo, examíname. Examíname porque hay cosas, yo mismo me di cuenta que habían cosas, hermano, en mi vida que yo pensé que no estaban. Pero son tan sutiles que están allí y que me doy cuenta que han moldeado mi conducta. Pero digo, ¿cómo puedo practicar la palabra del Señor si no desarraigo esto primero de mí? Y el único que puede hacerlo es el Espíritu Santo, por la verdad del Señor a través de la palabra. La palabra es la que puede desarraigar aquella mentira, ¿cierto? Y establecer esa verdad en nuestro corazón, en nuestra vida. Y aquella verdad, ¿cierto? No solamente va a moldear nuestra forma de pensar, vamos a ser reeducados, ¿cierto? Conforme a un pensamiento bíblico. Vamos a tener una cosmovisión cristiana real, amados hermanos, y por lo tanto vamos a practicarla y vamos a caminar de acuerdo a lo que el Señor nos está diciendo que hagamos. Este mensaje de Babilonia contamina, mezcla la verdad de la palabra con filosofías humanas, relativismo e ideologías seculares. Era lo que les decía, hay una contaminación en el mensaje. Si tú eres un hijo del Señor, pero hay contaminación en tu lenguaje, ¿cierto? En tu vida, el lenguaje y las palabras que puedan salir de tu boca van a salir también contaminadas. Va a haber un sincretismo en tu vida. Vas a estar hablando verdades del Señor, pero mentira también de las tinieblas. Y esta palabra, amados hermanos, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y conoceréis la verdad. Y yo la comencé a declarar con mi boca y a hablar esta palabra, ¿cierto? Y decir, claro, la verdad es Cristo, pero Cristo es la palabra. Cristo es el verbo de Dios. Cuando yo abrazo la palabra del Señor, abrazo la palabra y la recibo, ¿cierto? Y la incorporo en mi forma de comportarme. La incorporo en mi lenguaje, la comienzo a hablar. Va a moldear mi conducta. Va a moldear mi forma de vivir. Y esa verdad va a traer libertad de los falsos sistemas de creencia en nuestra vida. Y nos va a levantar, ¿cierto?, como una iglesia libre. Necesitamos despojarnos de todas las filosofías, ¿cierto?, huecas, humanas, filosofías de este mundo. Si hay de pronto egocentrismo en nuestro corazón, si de pronto somos ese tipo de gente que no pide ayuda para nada, ¿cierto?, y que se siente uno mismo como superdotado, ¿cierto?, o autosuficiente, que no necesita a nadie. Ojo allí. Ojo con cómo vivimos. Ojo si hay arrogancia y autosuficiencia en el corazón, en el uso de nuestro lenguaje, cuando somos jactanciosos o materialistas. Una de las características de Babilonia también era que resaltaba el materialismo. Y mira hoy día cómo Babilonia coloca este pensamiento en la sociedad. Si tú no cumples con tales requisitos económicos, si no tienes un sueldo, ¿cierto?, de tal monto, si no tienes, ¿cierto?, tal monto, no sé, en tu cuenta bancaria, no puedes acceder a esto. Babilonia te pone las condiciones. Y como Babilonia te puso las condiciones, entonces tú corres a poder cumplir con los requisitos que este sistema babilónico te está poniendo. Y acogotado, ¿cierto?, tratando de poder lograr lo que este sistema de alguna forma te está diciendo. Y Satanás utiliza este sistema para corromperte, para robarte la paz, para robarte el gozo, para deformarte espiritualmente, para sacarte de tu posición en Cristo, para robarte la cultura de reino que hay en ti y poner una cultura pagana, ¿cierto?, completamente antidios en tu vida. Cuidado lo que hablamos, cuidado lo que decimos, cuidado el lenguaje, ¿cierto? Si nuestro lenguaje se volvió materialista, si lo único que hablamos de plata, de negocios, ¿cierto? Porque no habla de dónde está el corazón. Porque este sistema pone las condiciones hoy día. Este sistema a través de los comerciales te dicen qué tienes que creer.
Este sistema te está diciendo qué necesitas para ser feliz. Sí, compres el auto último modelo, ¿cierto? Que salió, el eléctrico, y con ese va a andar pero súper bien y va a ser feliz. Entonces la gente corre, corre, corre porque Babilonia lo está bombardeando con su lenguaje, con su lengua, con sus ideas, con sus sistemas de creencia. Y como no estamos con el oído puesto en el Señor, estamos escuchando cualquier cosa, ¿cierto? Y entra, ¿cierto? Y haya cabida en nosotros. Martín Lutero decía, no podemos evitar que las aves vuelen sobre nuestra cabeza, haciendo alusión a las ideas, pero sí podemos evitar que hagan nido en ellas. Muchos mensajes van a venir, hermano, pero nosotros somos los responsables de evitar que aquellos mensajes aniden en nuestro corazón. Babilonia también trae confusión de lenguas y produce también división. Cuando aceptamos el lenguaje, ¿cierto?, de este mundo, la autosuficiencia, el egocentrismo, el materialismo, produce también división en la iglesia. Era una de las características de Babel, división, confusión y división. Se dividieron los pueblos allí. Cuando aceptamos, ¿cierto?, el mensaje de este mundo, hay división, hay conflicto. Y mire usted el mundo hoy día cómo está. Completamente dividido, completamente fragmentado. No hay acuerdo entre nadie. Mire el gobierno nada más hoy día. No se ponen de acuerdo para nada, hermano. Porque cada uno habla de acuerdo a su cosmovisión. Cada uno habla de acuerdo a su sistema de creencia. Y es un tiempo en donde nosotros como hijos del Señor estamos llamados a tomar una decisión. A pesar de que Daniel tuvo que aceptar la lengua, ¿cierto?, de los babilonios, porque estaba inserto allí en ese sistema. Y nosotros estamos insertos también en este sistema. Créame que por la gracia del Señor podemos ser guardados. Y podemos recibir un sistema de creencia basado en la Escritura. Que la palabra nos moldee, que la palabra nos enseñe. Pensemos bíblicamente con respecto a todas las cosas. Tengamos ese entendimiento del Señor, del Espíritu de Dios para enfrentar situaciones difíciles. Porque Daniel no es que se rebeló contra el sistema y dijo, ya, rey, ¿sabes qué? Yo no voy a comer la comida que tú me quieres dar porque yo soy judío y yo no como lo que tú comes. Daniel no se levantó en el versículo 8, ¿cierto?, de manera rebelde contra la autoridad, sino que lo hizo humildemente. Pidió humildemente, ¿cierto?, que se le cambiara la dieta. Y el Señor le concedió favor. Le concedió favor en algunas cosas y en otros no, y estuvieron dispuestos a morir. Estuvieron dispuestos a morir, pero necesitamos cambiar el lenguaje. Fuente de vida, necesitas cambiar tu lenguaje. Necesitas cambiar tu forma de hablar. Necesitas dejar de escuchar lo que estás escuchando y escuchar lo que el Espíritu está diciendo. Lo que el Espíritu está hablando a la iglesia en esta temporada. Así que vamos a dejar de lado estas herramientas que las tinieblas están utilizando y vamos a abrazar la verdad. Vamos a abrazar el lenguaje del Espíritu. La palabra del Señor es verdad. La suma de tu palabra es verdad, dice el salmista. La suma de tu palabra es verdad. Oh, cuánto amo tu ley, dice el salmista. Y nos encontramos con que la palabra, amado hermano, es clave la palabra. En el tiempo que vivimos es clave la palabra del Señor. Porque es la única manera de que tú puedas tener una visión correcta de las cosas a través de la palabra del Señor. No amoldes tu vida, ¿cierto? Que la palabra no se amolde a ti, sino que tú amóldate a la palabra. Amén. Así que yo le voy a pedir que se ponga de pie. Los músicos, si quieren subir, pueden subir. Y para hablar la verdad de Dios necesitamos desarraigar la mentira. Y solamente el Espíritu de Dios. Y yo quiero pedirte allí donde estás, amado hermano, tómate un tiempo con el Señor. Pídele al Espíritu Santo que te muestre, que te diga qué sistema de creencia o qué pensamientos has abrazado. Pensamientos que a lo mejor están contrarios al Señor. Pensamientos que tal vez no son bíblicos. A lo mejor tu lenguaje cambió y tienes un lenguaje incrédulo, tal vez un lenguaje materialista, un lenguaje tal vez egocentrista o narcisista. Comienza a orar al Señor allí donde está. Comienza a orar al Señor, comienza a presentar tu vida delante del Espíritu Santo. Te damos gracias en esta tarde. Señor, yo he transmitido lo que creo que tú me permitiste, Señor, entender. Y oro para que, a lo mejor en mi imperfección, le dé la claridad a mis hermanos para poder entenderlo y poder atraparlo en su espíritu. Necesitamos, Padre amado, ser guardados, o pedimos ser guardados en medio de esta Babilonia moderna, en medio de este sistema que es antidios. La única forma de poder sostenernos en pie es con tu espíritu, Señor. No hay otra manera.
Pero necesitamos también que nos muestres, Señor, qué sistemas de creencias, qué líneas de pensamiento, qué lenguaje de este sistema hemos abrazado. Qué mentiras que este sistema nos ha susurrado, hemos abrazado y nos ha moldeado la forma de pensar, que hoy día está en nuestra boca y que ha moldado nuestra conducta. Queremos pedirte, Espíritu Santo, que nos redargullas, y no solamente en este momento, sino que al volver a nuestras casas. Yo te pido, Señor, que ministres profundamente el corazón de tu iglesia, de tus hijos, en cuanto a la responsabilidad que también tenemos con nuestros hijos, Señor. ¿Qué estamos haciendo con ellos? ¿Qué estamos permitiendo que entre a sus oídos? ¿Qué estamos hablándole nosotros a ellos? ¿Qué le estamos transmitiendo? ¿Cómo los estamos preparando? Ayúdanos a ser conscientes, Espíritu Santo, de la realidad y del peligro que estamos enfrentando día a día. Esta herramienta que las tinieblas están levantando y utilizando, Señor, contra tu iglesia, contra tus hijos. Si lo hacen contra los paganos, con aquellos que no conocen al Señor, ¿cuánto más no lo están haciendo hoy día contra el pueblo del Señor? En nuestras universidades, en nuestros jóvenes, en nuestros niños en los colegios, Señor, y oramos en esta hora para que sean guardados, Señor, allí donde ellos están. Y que nosotros como padres nos levantemos, Señor amado, como los primeros, amado Dios, defensores, Señor, por la vida de nuestros hijos. Y nos pongamos en la brecha por ellos, Señor. Y logremos creer en ellos un pensamiento crítico, logremos establecer en ellos una cosmovisión cristiana, enseñándole principios de reino. Que en nuestra casa se hable tu palabra con verdad. Que en nuestra iglesia, amado Dios, cada uno de los que hablemos, tengamos una cultura de bendición. Palabras que edifiquen, palabras que bendicen, Señor. Palabras que restauran. Palabras que abrazan, Dios mío. Palabras, Dios mío, que son como pan para el hambriento, Señor. Queremos renunciar a todo sistema de creencia anti Dios, torcido, incrédulo, mentiroso, en el nombre de Cristo. Renunciamos a aquello en el nombre de Jesús esta tarde. Y lo entregamos delante de ti, Señor. Y te decimos, Señor, nuestras rodillas no se van a doblar, Señor. No vamos a doblar nuestras rodillas frente a este sistema. Vamos a permanecer firmes por tu gracia en el nombre de Jesús. Porque tú eres nuestro Dios, porque tú eres nuestro Señor. Y tú nos sostendrás, Padre. Gracias te doy, Señor. Sella esta palabra en el corazón de tu iglesia en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Me encuentro en este lugar donde mi corazón late fuerte. Es como estar en casa al fin. Siento que todo puede ser diferente. Y mis ojos se abren ya. Veo más allá de lo que había. Una nueva temporada.